Gloria al Señor. Qué bonito, hermanos. Qué bonito y qué bueno es darse, ¿verdad? Para Dios en lo que se hace para el Señor. Gloria a Dios. Quiero que miren Filipenses capítulo 2 y busquen, hermano, el versículo 5. Vamos a leer verso 5 al versículo 8. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Viviendo en actitud de vida. Oiga, viviendo en actitud de vida. Gloria al Señor. Cuando yo leo todo ese párrafo, y especialmente ahora que lo leí para ustedes, fluye algo que me llama la atención. Así como cuando se abre un pétalo, lo voy a decir así, el pétalo de una rosa. Aquí cuando entro al texto, cuando leo, inmediatamente entiendo un deseo de Dios. Un deseo de Dios para su iglesia. Veo algo hermoso de Dios, un deseo que Dios tiene, que esté en la iglesia, que la iglesia lo tenga. Y es, amados hermanos, el que su pueblo, su iglesia, sus hijos puedan disfrutar en ellos, todos como iglesia, la vida de Cristo. Como que veo a Dios y lo escucho decir, tengo un deseo de que ustedes vivan bien entre ustedes y que como iglesia disfruten a Jesús, disfruten a Dios. En Dios hay un deseo tan fuerte, tan grande, tan poderoso, en que su pueblo, todo su pueblo pueda disfrutar a Cristo viviendo en él. Puedan disfrutar la vida de Jesús en ellos. Y verdaderamente, hermanos, si miramos a Dios como el creador de nosotros, lo vemos como nuestro Padre creador y lo vemos como nuestro Padre de salvación para nuestras vidas, y pensamos en su amor para el mundo y para con la iglesia, eso mismo entendemos. Que Dios quiere que nosotros como iglesia, como cuerpo, lo disfrutemos. Disfrutar a Dios en la vida, hermano, es vida para la persona. Pero hay algo especial que yo experimento con mi hijo, que mi hijo siempre quiere estar al lado mío. Si está acostado, si está sentado, si está por allá o está solo, de pronto me está llamando. Y cuando yo me le acerco, estoy con él, estamos ahí platicando. Yo puedo experimentar, hermano, cómo Jesús se alegra, disfruta y cómo está su ambiente a mi lado. Para con la iglesia, para con nosotros como cuerpo, como pueblo, Dios así quiere que nosotros vivamos con Él y que lo disfrutemos. Que sea agradable en nosotros, como iglesia en general. En la vida personal, como iglesia en general que somos, que disfrutemos a Dios. Dios quiere que lo disfrutemos. Y cuando llevamos al texto y a esa frase hermosa que aparece en el verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya en vosotros el sentir que hubo en Cristo. Otra versión dice esta actitud. ¿Qué fue lo que hubo en Cristo por nosotros? Un sentir, hermano, fuerte de amor por nosotros. ¿Cómo nos amó? Antes de buscarnos,
antes de morir por nosotros, antes de venir por nosotros, Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Dios, nos amaba con toda su fuerza. Y cuando vemos al apóstol Pablo interpretando lo que Jesús hizo por la iglesia, lo que Jesús hizo por el mundo, Pablo dice, habla del sentir, de la actitud que hubo en Cristo por nosotros. Que aún siendo Dios, no se aferró con eso de que como soy Dios, que solo me adoren y me veneren, que me reconozcan, se inclinen a mí y me sirvan. No, Él no escatimó el ser Dios. Como que hubiera dicho, bueno, como yo soy Dios, merezco honra, gloria, adoración y sometimiento. Como lo que exigen los llamados dioses del mundo, como lo que exigían los falsos dioses de la tierra, que hasta exigían cuerpos humanos. Israel y las naciones paganas quemaban niños en sacrificios porque supuestamente esos dioses se los pedían. Y en este caso, Jesucristo no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de ese poder, se despojó de su gloria, dejando su gloria, se despojó a sí mismo, dejó su trono, dejó su gloria, dejó su bienestar, dejó su vida y vino por nosotros. Vino por nosotros. Esa fue la actitud que tomó y que expresó por nosotros. Su amor expresado en hecho de sacrificio, de lágrima, de llanto, de lamentos, de sangre y de muerte, porque murió por ese amor para con nosotros. Ese fue el sentir de Dios, de Jesús, por nosotros. Esa fue la actitud que tomó y expresó por nosotros. Para que sus hijos, para que la iglesia, para que todos los que vinieran a Él, vivieran, para que tuviéramos vida, para que disfrutáramos a Dios. Según Isaías 53 dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz, lo que merecíamos, la muerte por el pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él vino a morir por nosotros. Él vino a salvarnos de la condenación del infierno, a perdonar nuestros pecados. Fue el sentir de Dios por amor para atraernos a Él. Hermanos, para atraernos a Él, para que estemos con Él. Es amor que se entrega. Es amor que se desincomoda para que se acomode el otro. Que cede su lugar para que el otro lo tome. Amor ágape es aquel que lo deja todo por alguien. Muere para que otro viva. Deja su bienestar. Deja lo que más ama. Cede su lugar. Deja su lugar por amor a esas personas, para que esas personas estén bien, estén cómodas, estén con vida. Un ejemplo maravilloso de cómo es que es el amor ágape, lo encontramos nosotros cuando vemos el ejemplo de Cristo amándonos a nosotros. Un ejemplo de amor ágape de parte de Dios para nosotros es mirando a Cristo, entregándose en esa forma por nosotros. Ese es el ejemplo número 1 de lo que es el amor ágape en Dios y de cómo puede entonces
¿Cómo podemos aprender y cómo podemos aplicarlo? Si yo quiero vivir ese amor ágape, me pregunto entonces, ¿cómo es? ¿Cómo se aplica? ¿Cómo se da? Y si los hermanos pueden decir, ¿y cómo lo vivimos entonces? ¿Cómo podemos vivir el amor ágape? ¿Hay algún ejemplo que me convenza para seguir, para hacerlo yo también? Observe la vida de Jesús por nosotros. Observe a Cristo en la Biblia por nosotros. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por ese amor se entregó, es decir, amor con hechos. Se entregó y fue quebrantado por nosotros. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, describen el sufrimiento que Jesús tuvo, enfrentó o vivió por amarnos, por darnos ese amor, para amarnos, para traernos a Él y para que estuviéramos con Él y de esa manera vivir con Él. Él nos decía con eso, nos dice con eso, yo los amo. Es un amor que no va solamente con la expresión de una palabra, les amo o te amo. Es una palabra con hechos, con realidad, con lágrimas, con quejidos, con llanto, con sangre, con muerte, muriendo para que otros vivan. Ese es el ejemplo de amor ágape, lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces, para que eso fuera posible de parte de Dios para su iglesia, Él miró que la única manera de que pudiéramos recibir su vida, estar con Él y vivir con Él y disfrutar la presencia de Dios, Él vio que no había otra forma de hacerlo. Entonces dijo Jesús, aunque soy Dios, voy por estos. Tengo que dejarlo todo por estos. Dejó su trono, dejó su gloria, dejó su espacio, dejó su todo, dejó el lugar en el que estaba y permanecía y bajó. Y vean lo que dice el texto, verso 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesús se despojó para acercarse a nosotros. Jesús se despojó para que usted y yo viviéramos bien, para que usted y yo disfrutáramos la riqueza de gloria que hay en el Señor, que hay en el Espíritu Santo. Él se hizo hombre, se hizo siervo, se entregó, se murió, derramó su sangre, se dio el lugar, nos mostró su amor con hechos, su amor ágape, y murió en lugar de nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, por su llaga fuimos curados, para que hoy disfrutemos la vida de Cristo. ¿Cuánto hizo Dios por nosotros y por el mundo? Tanta gente que no reconoce a Dios, tanta gente que anda sin Dios y sin esperanza, tanta gente que no sigue el texto sagrado de la Biblia, que no sigue sus enseñanzas, sino que siguen su propia vida y hacen sus propias religiosidades, hermanos, y niegan a Jesús según como la Biblia los pinta. Da pesar como el mundo rechaza, da pesar y celo como el mundo rechaza a Dios. Como la gente sustituye el adorar a Dios por la religiosidad del mundo.
Cómo apartan a Dios del camino y ponen cosas que no son dioses en el mundo. Adoran a los hombres y adoran objetos de este mundo y ponen a Cristo a un lado. No, esta noche en este altar y en este púlpito debe darse cuenta la iglesia que el único que murió por nosotros y que el que merece la adoración de su pueblo se llama Cristo Jesús, para honra y gloria de Dios Padre. Es el Dios de nosotros, para que vivamos bien con Él, para que tengamos, hermano Antonio, la paz de Dios, el gozo de Dios. Es que es fuerte, pero ahora hay algo. El apóstol Pablo toma como ejemplo esa actitud de Dios, de Jesús, que tuvo con nosotros. Lo toma y se lo pone como ejemplo a la iglesia y le dice en este caso a la iglesia de los Filipos, a los filipenses. Algo pasaba entre los hermanos. Algo había allí que el apóstol Pablo tenía que corregir, tenía que enseñar, tenía que predicarles, tenía que orientarlos en algo. Entonces les escribe a ellos y les dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Santo Dios. Lo toma de ejemplo y lo pone para que lo tomemos nosotros. ¿Cuál fue la actitud de Jesús? El sentir de Jesús: dejarlo todo para estar en paz con el hombre, para acercarse al hombre y para que el hombre tuviera la vida de Dios. Y al creyente, el creyente es llamado por el Espíritu Santo y por el apóstol Pablo a tener la misma actitud, el mismo sentir que tuvo Cristo con nosotros. Que nosotros lo tengamos con nuestros hermanos, que nosotros lo tengamos con el prójimo. Tomar el ejemplo y de esa manera entonces darnos para la gente. Ahí me está invitando entonces a amar con el amor ágape. El amor que deja todo, que se desincomoda, que deja su silla, que deja su cama, que deja su plato de comida, que deja su espacio, que deja su dolor, que deja su falta de perdón y que deja su enojo. Cuando entramos y yo comencé a orar y miré el ambiente de los hermanos que habían llegado al templo, y después mientras adorábamos con la hermana y mientras el ambiente, yo decía: la prédica que llevo se identifica con el ambiente que experimento en esta iglesia. Hermano, es un llamado a una vida de humildad en la presencia de Dios. Hermano, en los hogares, entre los hermanos, entre la familia, entre la iglesia, necesitamos poner a Dios delante de nosotros y renunciar a un montón de cosas. Quiero que miren un texto que está en Filipenses. Miren el versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Está diciendo: sea humilde ante su gente, humilde ante sus hermanos, ceda, dé lugar, dé espacio, permita, perdone, desalójese, despójese, levántese, ponga eso a un lado y dale lugar a su hermano. Habla de eso, estuvo en Jesús. Eso fue lo que hizo Jesús con nosotros, para estar con nosotros. Que la iglesia lo viva con sus hermanos. Dios quiere que la iglesia viva esto entre la iglesia, hermano. Tal vez usted me puede decir: pastor, sé que nadie lo vive. Mira, hermano, reciba esta palabra que le voy a dar esta noche. En el nombre de Jesús. Cuando se habla de amor, hay mucha gente que cuestiona esos temas. Y he escuchado palabras generales así como: si allí no aman, allí no hay amor. Es lo primero.
O cuando se habla el tema de la unidad. Unidad en amor, hermanos. Vivamos en unidad. No, si nadie vive en unidad. Vivimos en divisiones. Yo le voy a decir algo. Si las demás personas no van a tener amor, ni tienen amor, si las demás personas no viven en unidad, ni les gusta la unidad, entiende entonces que este mensaje es para usted. Dios nos llama a vivir en amor con nuestros hermanos y a vivir en humildad, aunque otros no lo vivan, ni lo quieran, ni lo crean. Pero usted es llamado a amar con humildad y a ceder por la vida de su hermano. Hay que romper algo que pueda haber en la congregación. Esa cuestión de allí no hay amor, allí no hay unidad. Pues entonces comience con nosotros, comience con usted. Deje de ver a los demás cómo aman y cómo viven en su unidad. Pero es para usted, esto es para usted. Dios nos llama a despojarnos de nosotros mismos y dar lugar en el corazón nuestro, dar lugar a lo que Dios nos está diciendo con respecto a la gente. No importa que otro no lo quiera hacer, pero si esto es con usted, préstele atención al Señor. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad y considerando unos a otros como superiores a Él mismo. Como quien dice, no soy más que usted, no valgo más que usted, no soy más que mis hermanos, ni tampoco soy menos. Y voy a amarlos aunque no me amen, porque Cristo nos amó sin que lo amáramos. Hermanos, algo hizo el hombre para que Jesús viniera a buscar al pecador. ¿Quién fue el que pecó y quién fue el que provocó la división entre Dios y el hombre? ¿Quién fue el que ofendió? ¿Fue Dios el que ofendió al hombre o fue el hombre el que ofendió a Dios? ¿Y quién es el que debe de ir a buscar el perdón, el reconcilio y la paz? ¿Quién es? No es el ofensor. Que el ofensor reconozca su falta y su pecado y venga ante la víctima a decirle, perdóname, pequé contra ti. Pero con Dios no pasó eso, con Dios no fue eso, fue todo lo contrario. El hombre no buscó a Dios. El ofendido fue el Señor, pecamos contra Él nos levantamos. Nos hicimos enemigos de Dios en nuestra mente, nos apartamos de Dios. Pero ¿quién fue el que nos vino a buscar? Él vino y se despojó de todo por buscar el reconcilio y la paz. Tú no tienes que estar esperando que alguien llegue a pedirte perdón. Si alguien te ofendió, no estés esperando que llegue. Perdónelo y si es posible, si usted se considera la víctima, vaya, busque reconcilio y póngase en paz, porque eso fue lo que hizo Cristo. Él pudo haber dicho, no, yo soy Dios y ellos son los que me ofendieron y pecaron contra mí. Hay que vengan a mí. No, nadie hubiera ido a Dios porque, hermano, Él tuvo que venir por nosotros. Fue Dios que vino por nosotros, no nosotros buscamos al Señor. Él nos vino a buscar. Pero ¿cuánto sufrió para lograr la paz con nosotros? El sentir que hubo en Cristo al respecto, dice el Señor, haya en vosotros también este sentir que hubo en Cristo. Hermano, pongámonos en paz entre la iglesia. Como iglesia que somos, pongámonos en paz. Repito, voy a repetirlo para que no se les pierda ni una palabra a ustedes. Hermanos, pongámonos en paz si no estamos en paz. Reconciliémonos si no estamos reconciliados. Volvámonos humildes si no somos humildes entre nosotros. Si estamos enaltecidos, bajémonos. Démosle lugar a alguien. No miremos a nadie menor que nosotros, sino si es posible consideremos a tal persona como superior aún a nosotros mismos. Como quien dice, no soy más que mi hermano ni más que mi hermana. Cuando nos bajamos todos a ese nivel, como Cristo lo hizo por nosotros, en esta iglesia se van a amar un montón de hermanos. Les va a dar alegría para irse a visitar. Va a dar gozo andar visitando hermanos. Vas a querer estar con tu hermano y con tu hermana. Te va a encantar platicar con ella o platicar con él. ¿Por qué? Porque hay paz. Porque se rompió una división entre los hermanos. Mientras la iglesia no quiebre, hermano, no quiebre posturas, actitudes, prejuicios y cosas que han dividido el cuerpo de Cristo,
la iglesia no podrá disfrutar a Jesús. Necesitamos tirarnos a los pies de Cristo. Allí entonces mi hermano vendrá a mí, yo iré a mi hermano y habrá unidad mientras no quebremos orgullos y vanaglorias y prejuicios y religiosidades. Seremos un grupo de personas cantando con palmas en este lugar, pero nada para la presencia del Señor. Iglesia de Dios, Cristo viene pronto por su pueblo. Y es el tiempo que la iglesia le preste atención a la palabra. Y si necesita arrepentimiento, entonces que se arrepiente y vaya a los pies de Jesús para que mire la gloria de Dios. Dios me lo bendiga esta noche. Levántense de sus sillas.